Salmo capítulo 8. Como es de costumbre, leo para ustedes y ustedes siguen allí con su vista la lectura. Dice así la palabra santa de Dios. Al músico principal sobre Gittith, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oremos. Bendito Padre, buen Dios, he aquí tu siervo, Señor, limitado. Por favor, te ruego que esta mañana, donde toda tu iglesia está reunida, esperando tu palabra, tu alimentación, Señor, puedas ayudarme a ser un buen servidor en cuanto a este asunto. Ayúdame a predicar fielmente tu palabra. Ayúdame a permanecer sobrio en todo este tiempo. Ayúdame, Padre, a poder comunicar tus verdades con sencillez. Asimismo, te ruego que todo tu pueblo, todos mis hermanos, la iglesia y aquellos que nos visitan, puedan mantenerse en actitud de adoración. No solamente que su cuerpo esté aquí, sino que también todo su corazón, todo su ser esté involucrado en este momento de adoración, que es escuchar tu palabra. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis amigos a tener un corazón fértil, un corazón de tierra blanda en el cual tu palabra pueda ser hoy sembrada, Señor. Prospera tu palabra, Padre. Que tu palabra hoy pueda traer a pecadores a salvación y que pueda animar a aquellos que ya han creído en ti, Señor, que es tu santa iglesia. Gracias por este tiempo. No soy digno de estar parado aquí, Señor. No soy digno, Señor, de predicar tu palabra. Pero he aquí, Señor, tu siervo. Así que ayúdale, Padre, te lo ruego. Todas estas cosas te lo pido por las virtudes de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, hoy nos acercamos a un texto que nos invita a levantar los ojos y asombrarnos del Dios que creó los cielos y la tierra. Desde las primeras palabras de la Escritura, se nos presenta un Dios que habla y el universo obedece. Génesis 1 nos declara lo siguiente. Dice que Dios habla con autoridad y dice: Dios sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios: haya expansión, y así fue. También dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, y así sucedió. Cuando tenemos esos momentos reflexivos y nos atrevemos a mirar la vastedad de los cielos, entendemos mejor lo que afirma Génesis. Escuchen estos pequeños datos de miles que existen. El universo observable tiene un diámetro estimado de 93,000 años luz, una distancia que por supuesto desafía nuestra comprensión. Cada estrella en el cielo, que vemos en el cielo, es como un sol distante, y muchas de ellas son miles de veces más grandes que nuestro propio sol. La Tierra misma, tan pequeña en comparación, está perfectamente posicionada. Si tuviéramos un grado más cerca del sol, nos quemaríamos.
Pero también si tuviéramos 1 grado más lejos del Sol, nos congelaríamos. Su inclinación es de 23.5 grados y esto permite que las estaciones ocurran. Y esto también permite que haya un equilibrio gravitacional con la Luna. Existe una estrella conocida como UY Scuti que tiene un radio de 1700 veces mayor que la del Sol. Cuando vemos estas cosas solamente podemos decir una cosa: cuán grande es nuestro Dios. Y sin embargo, en medio de esta inmensidad, Dios hizo algo impactante. Para todo su relato, para decir: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vean cómo Dios hace un alto y ya no habla, ya no declara, ya no dice, sino que ahora dice: hagamos. Hace el hombre, a esta criatura frágil formada del polvo, con una particularidad. Decide coronarla de gloria y de honra y la coloca como la corona de toda la creación. Y observen cómo desde este momento Dios establece un patrón que repetirá una y otra vez a lo largo de toda la historia bíblica. Toma lo más pequeño para manifestar su gloria. El polvo se convierte en imagen de Dios. La fragilidad se convierte en dignidad y lo insignificante se convierte en un testigo y reflejo del Dios infinito. Y ese patrón sigue vigente aún, porque Dios no se deleita en lo fuerte, sino para mostrarse en lo débil. Dios no se exalta en tronos de orgullo, sino que se exalta en altares de personas con corazones quebrantadas. Así como coronó al hombre al inicio, hoy sigue levantando del polvo a los caídos para hacer reflejo de su gloria de Cristo en esas personas. Dios no solo hace al hombre un ser físico, un ser material y ya, sino que lo convierte en imagen de Dios, portador de su gloria y reflejo de su carácter. Fue creado para gobernar con justicia, amar con pureza y reflejar la santidad de su Creador. Pero algo trágico ocurrió. Narra la historia que ese hombre creado para reflejar la gloria de Dios decidió buscar su propia gloria. El pecado rompió esta imagen perfecta y el hombre que estaba destinado a reinar bajo Dios, ahora vive bajo el polvo de la muerte. Se convirtió en un ser que ya no refleja la imagen y la gloria de Dios como antes. El dominio se convirtió en abuso, la autoridad en tiranía y el equilibrio con la creación, un caos. El hombre debía reinar sobre la creación y ahora muere bajo el poder de la naturaleza. Ante esa ruina, en este contraste entre lo que fuimos y en lo que nos convertimos, David levanta la mirada al cielo y escribe con asombro: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? La paradoja es clara. Dios hizo al hombre glorioso, pero el pecado lo hizo polvo. Y desde ahora el hombre vive en ese dilema que se consigue pequeño, pero hay una dignidad aún perdida en él. El epígrafo del Salmo 8, el titulillo, nos dice que es al músico principal sobre Gittit, Salmo de David. Este salmo está clasificado como un salmo de naturaleza o mesiánico. Al músico principal nos recuerda que este salmo viene a ser un salmo congregacional, un salmo que debía cantarse comunitariamente. La mención de Gittit sugiere una melodía alegre o un instrumento que proviene de la región filistea de Gat. Muchos estudiosos no están de acuerdo porque no conciben cómo David utiliza un instrumento de una nación pagana para hacer un canto inspirado. Sin embargo, hay muchas evidencias que podrían darnos detalles de esto. Otros dicen que significa lagar, que es una melodía antigua y que hace referencia a tiempos de vendimia cuando se celebraban las fiestas del vino y la cosecha. Lo cierto es esto: David quería que este canto fuera entonado con gozo y en comunidad. De eso sí tenemos que estar seguros. Y a continuación veremos por qué.
Cuando vemos la historia de la redención, Dios siempre ha usado lo débil para glorificarse. Miren cómo escoge a Abraham, un hombre sin hijos, para hacer de él una gran nación. Escoge a Moisés, un tartamudo fugitivo, para liberar a su pueblo de la esclavitud. Escogió a Gedeón, el menor de su casa, para salvar a Israel con tan solo 300 hombres. Escogió a David, el menor de los hijos de Isaí, para vencer a gigantes y ser rey de su pueblo. Y cuando Cristo entra a Jerusalén en su pollina, esto lo podemos conseguir en Mateo capítulo 21, vemos a Jesucristo, al mismo Cristo, citando el Salmo 8. Y dice que fueron los niños que levantaron su voz para proclamar su gloria, diciendo: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste tu alabanza. Desde el principio Dios ha usado lo débil y despreciado para manifestar su gloria. Así que hoy, mientras consideramos este salmo, recordemos que nuestro Dios, el creador del universo, el que sostiene las estrellas en su lugar y el que mide las aguas con la palma de su mano, también se inclina para tocar lo frágil, lo débil, lo pequeño. Y en Cristo restaura lo que el pecado destruyó en el Edén. Así que hoy abriremos el Salmo 8. No es solo para estudiar poesía sagrada, hermanos, sino es para alzar a los cielos, mirarnos a nosotros mismos y tratar de ver y entender la mente de David cuando escribía este salmo. Es para mirar al cielo y volver a encontrar sentido aquí en la tierra. Es para recordar que aunque el hombre cayó, la gloria de Dios no deja de brillar. Y esa gloria eterna, majestuosa y misericordiosa es lo primero que David contempla en este canto. Por eso, amada iglesia, el salmo comienza no con el hombre, sino con Dios. Y David exclama: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y antes de avanzar al primer punto, permíteme darle el título de este sermón para quienes están tomando nota. El título es Salmo 8, la gloria de Dios y la paradoja del hombre. Salmo 8, la gloria de Dios y la paradoja del hombre. Y vamos a hacerlo en 4 encabezados o 4 puntos. El primer punto es la gloria de Dios en la creación, la gloria de Dios en la pequeñez del hombre. El tercer punto será la gloria de Dios manifestada en la dignidad del hombre. Y como cuarto punto veremos la gloria de Dios en la adoración de su pueblo. Así que entremos al punto 1, vayamos directamente al estudio ya del Salmo. Y permítame leerle el verso 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Seguramente David escribió estas palabras mientras vigilaba las ovejas de su padre en los campos de Belén, con el cielo como su único techo y las estrellas como unas compañeras silenciosas. David no solo veía un cielo lleno de luces, sino un universo que cantaba la gloria de su creador. El joven pastor entendió que el Dios de Israel no solamente era el Dios de una nación rodeada de enemigos, sino el Dios de toda la tierra, cuyo poder y gloria sobrepasaban incluso los cielos. El cielo mismo es un testigo constante de la gloria de Dios. David contemplaba el cielo y se asombraba, y en su mente llena de la palabra regresaba a Génesis 1. Diría un erudito más adelante, el Salmo 8 viene a ser el mejor comentario de Génesis 1. Cada estrella, cada pulso de luz en la oscuridad era para él un testimonio silencioso pero constante de la grandeza de su creador. Esto nos viene a recordar el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El vasto universo con sus cielos, sus estrellas, reflejaba la grandeza y el poder de su creador. Cada estrella que David contemplaba era una proclamación de la grandeza de aquel que lo llamó a existir. Sin embargo, esta inmensidad no es solo vasta, sino precisa.
cada estrella en su lugar, cada órbita en perfecta sincronía, nos habla de un Dios que no solamente es grande, sino que comunica que es un Dios perfecto en orden y en belleza. Esta misma precisión se refleja en las leyes de la naturaleza que sostiene el cosmos, revelando de Dios su sabiduría infinita de su creador. Los cielos no solo nos asombran con su grandeza, sino que nos desafían a contemplar la mente perfecta del que lo diseñó. Vean cómo David contempla la creación y no se distrae con la creación. Muchos ven la creación y se distraen. Hermanos, tengo como costumbre ahora subir la montaña los sábados y siempre vamos con un compañero y él se distrae con la belleza de la creación y siempre va diciendo, me estoy conectando con la naturaleza, mira el sol, mira no sé qué cosa, mira la luna, y se distrae con las cosas bellas de Dios. Pero David no se distrae, él se sacia, no solo admira el firmamento, él adora al Dios que lo diseñó y ve la gloria de Dios en su creación. Ahora, hermanos, permítanme pedirles esto. Imagínense que David nos visita hoy. Imagínense que David viene el día de hoy, viajara en el tiempo y escuchara a quienes hoy enseñan que la creación surgió de una explosión sin dirección. Imagínense a David escuchando que la tierra se formó por una acumulación ciega de polvo con rocas chocando y que la vida apareció por casualidad en un caldo primitivo. ¿Se imaginan a David escuchando estas cosas? Pueden imaginar su rostro, su indignación, su dolor santo de escuchar tales cosas. David, hermanos, estoy seguro, no solamente rechazaría tal cosa, él probablemente se iría en vómito y de asombro y de celo por la gloria de Dios. ¿Cómo que un accidente sin propósito? ¿Cómo pueden mirar los cielos y no ver a Dios? ¿Cómo pueden observar las estrellas y no inclinarse en adoración a Dios? ¿Estás negando un propósito? ¿Estás negando que hay un diseño? ¿Estás negando que el hombre tiene dignidad divina? Necio, que niegas que hay un Dios en tu corazón. Y ahora, amada iglesia, consideremos lo siguiente con mucho temor. Esto que le acabo de decir y que escucharía David probablemente si nos viniera a visitar, es lo que enseñan sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de rubor a nuestros hijos en nuestras escuelas y en todas las plataformas. Le dicen que son polvo de estrellas sin dirección, sin diseño, sin valor eterno, que la vida es una cadena de coincidencias, que no hay creador, que no hay imagen, que no hay propósito. Y luego nos preguntamos, ¿por qué los niños ya no quieren vivir? Nos preguntamos, ¿por qué ese niño está tan estresado? Iglesia, amigos, quiero que piensen en Rebecca Sedgwick, una niña de tan solo 12 años en Estados Unidos. Durante meses fue acosada por sus compañeros en las redes sociales. Pero más allá del bullying, lo que relatan sus padres es que, después de lo trágico, es que Rebecca repetía una y cada vez que su vida no tenía sentido y que solamente era una carga más en un mundo indiferente. Finalmente, Rebecca se arrojó desde una torre abandonada. Tan solo tenía 12 años. ¿Te das cuenta, iglesia? ¿Te das cuenta, amigo? Cuando se borra a Dios del panorama, también se borra la esperanza. Cuando se le enseña a un niño que no hay creador, también le estás arrebatando que hay un propósito y una dignidad en él. Por eso, amados padres, madres, maestros, abuelos, despierten. Dios nos ha dado la responsabilidad de levantar una generación que no solo crea, sino que sepa defender su fe. A nuestros hijos y niños, me refiero a ustedes, Zoe, a los niños, me refiero a ustedes. Quiero que me vean, por favor. Niños, no se conformen, Rosy, no te conformes. Moisés, no te conformes con saber quién es solamente Dios y que creó los cielos y la tierra. Ustedes deben de saber por qué decir y por qué lo creen. Y cómo el universo mismo confirma de que Dios existe y que hay una gloria de Dios en su creación.
No basta que sepa que hay un Dios. Deben ver que todo lo creado pertenece y que cada estrella, cada átomo y cada célula cantan una sola canción. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Por eso, padres, madres, por favor, no se den por sentado el alma del niño. No basta con que juegue, estudie o se porte bien. Necesita saber quién lo hizo y para qué fue hecho. Recuerden la dignidad de Dios en la creación y en Él. El mayor regalo que podemos darle a nuestros hijos no es educación ni moral, sino una visión gloriosa y de su propósito en la creación. Y aquí está lo sorprendente, hermanos. Ese propósito no termina en las estrellas. No, la gloria de Dios no resplandece solamente en el cielo, sino que también brilla aquí en la tierra con el hombre que Él creó. Después de mostrar su poder en toda la creación, Dios inclinó su mirada hacia el polvo y formó al hombre con sus propias manos, a quien coronó con honra. Cuando Dios creó a Adán, no solamente lo formó como un simple jardinero o un curador pasivo, ahí mira, ahí te pongo allí. No, sino que lo hizo para ser un rey sumiso, un representante de su autoridad aquí en la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Adán fue coronado como el primer rey de la creación, llamado a dominar y a gobernar con justicia y santidad de Dios. Su tarea no era simplemente mantener un jardín, sino de llenar la tierra con la gloria de su creador, señoreando sobre toda criatura como reflejo del gobierno perfecto de Dios. El mandato de llenar la tierra, sostenerla y gobernarla era la extensión de la gloria de Dios sobre la creación. No fue creado para ser un mero administrador, sino un gobernador delegado, un rey sumiso que refleja la gloria de Dios en cada cosa de la creación. Pero este dominio y este honor le fue perdido a causa de la caída con el primer Adán, traicionando su llamado, y el pecado no solamente lo dañó a él, sino que dañó a toda la creación. El hombre que fue creado para gobernar y reflejar la gloria de su creador, ahora está convertido en un esclavo de sus propios deseos, arrastrando consigo que toda la creación sea corrupta. Pero en Cristo, el segundo Adán, esta gloria es restaurada. Él es el verdadero rey sumiso, quien a pesar de ser Dios se humilló a sí mismo para restaurar la gloria de Dios en la tierra. Dice Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Y es justo aquí donde el Salmo nos revela una de sus verdades más sorprendentes. Después de contemplar la grandeza de los cielos y la dignidad del hombre, David introduce una paradoja divina. Dice el Salmo 8:2, de la boca de los niños y de lo que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquí David introduce otra paradoja. Dios se gloria en lo débil. El mismo Dios que sostiene la galaxia y cuenta las estrellas por su nombre, ha decidido manifestar su fortaleza a través de los más pequeños. Las palabras de los niños y de los lactantes sin fuerzas ni poder humano son para Dios una fortaleza imposible de derribar y que hace callar a todos sus enemigos. Jesús en Mateo 21 cita el Salmo 8. Este pasaje es cuando los principales sacerdotes y escribas se indignaron porque los niños estaban clamando en el templo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Hijo de David! Jesús, al ver el reclamo de los fariseos, de los escribas, le dicen: recuerden el Salmo 8. Recuerden el Salmo 8. En ese momento, los enemigos no eran ejércitos paganos, sino líderes religiosos de Israel, que los que debían conocer mejor las escrituras no lo hicieron. Fueron los niños, los más débiles y sin letras, que le daban lecciones de teología y adoración correcta a Dios.
Los sacerdotes y escribas se indignaron porque los niños proclamaban a Jesús como Mesías. Y Jesús en su lugar no reprende a los niños, más bien vindica su alabanza y deja claro que el mismo Dios que usa las estrellas para mostrar su gloria, también usa a los más pequeños para avergonzar a los más grandes. El verso 2, de la boca de los niños y de los que maman, se cumplió literalmente en aquel templo, donde las voces de los más débiles se convirtieron en un juicio en contra de los que se creían sabios. Esta es la gloria de Dios manifestado en lo débil, cumpliendo el principio eterno que Dios escoge al pequeño para confundir a los grandes. Dice 1 Corintios, capítulo 1, verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cristo no hace solo referencia a los niños como aquellos que darán oración en el templo y ya, sino que también hace una invitación personal, llamando a las personas a ser como niños. Mateo 18 dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un puritano hacía un comentario sobre este verso diciendo lo siguiente: ustedes, refiriéndose a nosotros, se esfuerzan por lugares de eminencia y por la grandeza mundana. Pero te digo que el reino de Dios es el reino de niños, y en él están los que son humildes y los que se ven como poca cosa con sus propios ojos. Y están contentos, no solamente se ven como más pequeños, sino que están contentos con ser pequeños y despreciados a los ojos de los demás. Así es el reino de Dios, hermanos. No entra el autosuficiente, sino el humilde. No entra el que se cree grande, sino el que se cree más pequeño. El mismo David, que se maravillaba del poder de Dios en las estrellas, ahora se sorprende de que ese mismo Dios ponga su atención en una criatura tan pequeña, frágil y débil como el hombre. Dice el verso 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí se abre una nueva paradoja, porque este mismo hombre formado del polvo es coronado ahora con gloria y honra, hecho imagen de Dios y llamado a reflejar su gloria. Y es precisamente en esta pequeñez, en esta debilidad, donde el misterio de la gloria de Dios se revela de manera más profunda. Por eso he titulado el punto 2, la gloria de Dios en la pequeñez del hombre. Versos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? La mente carnal, hermanos, no ve a Dios en nada, aún ni en las cosas espirituales, ni en la Biblia, en ningún lado. En cambio, una mente que ha sido renovada y espiritual ve a Dios en todos lados, incluso en las cosas naturales, viendo sus ciclos, viendo la lluvia, viendo las estrellas, viendo los vientos. Vemos a Dios en todos lados. Vemos incluso a Dios en el arte. Lo vemos también en cualquier expresión de belleza. Estas palabras nos recuerdan que el hombre no está a falta de evidencia, sino que está muerto espiritualmente y ciego también. El cielo habla cada cosa. El cielo habla y cada cosa creada también habla, pero el corazón endurecido jamás escuchará. La creación revela a Dios, pero el hombre natural, carnal, no lo percibe. El regenerado ve la gloria de Dios incluso en lo ordinario. Donde otros ven azar, él ve propósito. Donde otros ven polvo, él ve diseño. El Salmo 8, no nos confundamos, no es un llamado a admirar los cielos, sino una invitación a tener una mente renovada
que ve al Creador detrás de cada cosa creada. Y esa es la diferencia entre el ver el universo como un accidente o como una carta de amor escrita por Dios. Cuando David escribe, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. David no está filosofando, David está adorando a Dios. David no concluye su contemplación del universo sintiéndose grande, sino pequeño. La inmensidad del cielo no le infla el ego, sino más bien lo quebranta. Él no pregunta qué tanto puedo lograr, sino quién soy yo. ¿Quién soy yo para que el Dios del universo me mire? ¿Qué es el hombre?, pregunta David. Le daré algunos adjetivos bíblicos para definir qué es el hombre. Pecador, muerto, mentiroso, y no solo que es mentiroso, que él en sí es una mentira, frágil, limitado, enemigo de Dios, corona caída, esclavo, orgulloso, miserable, rebelde, perdido, ignorante, idólatra, gloria marchita, trono caído, ni siquiera sabe que está perdido, no sabe ni qué es derecha, no sabe tampoco qué es izquierda, hijos de ira, contaminado, necio, inmundo, ciego, altivo, violento. ¿Qué es el hombre? Todo esto. Ezequiel nos da un reflejo de lo que es el hombre. Ezequiel 16 dice así: el día que naciste, no te cortaron el cordón umbilical, no te lavaron, no te envolvieron, no te pusieron pañales, nadie se apiadó de ti. Al contrario, cuando naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Así es el hombre, hermanos, y así éramos tú y yo. Sin embargo, dice que Dios no solo se acuerda de él, dice que Dios lo visita. Visitar en las Escrituras no es pasar de largo. Visitar es acercarse con intención. Esta palabra es la misma que se usa cuando Dios visitó a su pueblo en Egipto para librarlo. El salmista se asombra, el creador del universo no se olvida de los pequeños. Es literalmente un padre que se acerca. Dios nos visitó. Y no con destrucción, aunque lo merecíamos. No con desprecio, aunque también lo merecíamos. Tampoco lo hizo con ira, que también merecíamos su ira. Nos visitó con misericordia. Nos visitó a través de la persona de Cristo. El Rey bajó al campo donde yacíamos despreciados. El Hijo del Altísimo se hizo Hijo del Hombre para levantar al hombre caído. El que colgó las estrellas fue también colgado en una cruz. El que sostiene todo el universo fue envuelto en pañales. Es que la gloria misma vino a restaurar la gloria que había sido caída y marchita después del pecado. ¿Qué es el hombre para que lo visite? La respuesta es una sola, hermanos. Te visitó por gracia, por misericordia y amor. La gloria de Dios en la pequeñez del hombre. Cristo no vino porque valíamos nada o porque valíamos mucho. Cristo vino porque Él es mucho, porque Él es amor porque Él es Dios con nosotros. Si pueden verlo conmigo, hermanos, pueden ver la gloria de Dios y la paradoja del hombre en todo esto. Y que es esa verdad profunda que se parece que se contradice. Que aquel que puso la gloria sobre los cielos se inclinó hasta el polvo, que era lo que apuntaba David en su pensamiento, pero que el Salmo ve su cumplimiento en Cristo. Que el Dios que lo hizo todo perfecto formó al hombre del barro y aún así lo coronó. Que cuando el hombre perdió su gloria y se volvió enemigo de Dios, Dios no lo instruyó, sino que lo visitó. Y no para condenarlo, sino para restaurarlo, no con ira, sino con Cristo. Y esto también es la paradoja gloriosa del Evangelio. El Dios infinito se hizo hombre para levantar al hombre caído. La gloria eterna se humilló para devolvernos la honra perdida. Hermanos, iglesia, ¿te quebrantas al recordar de dónde te sacó Dios o solo mencionas esto como un dato teológico? ¿Lo dices con frialdad, sin nada de emoción?
sino que, bueno, sí, el Señor me sacó de allí. Has olvidado que el que colgó las estrellas literalmente fue colgado en una cruz por ti a causa de esto tu adoración es fría. ¿Se te olvida de estas cosas? Vives con humildad sabiendo que no fuiste digno de una visita divina ni de que hayan tenido misericordia contigo. ¿Eso te hace vivir humilde o más bien altivo? Amigo, que nos visitas, por favor presta atención. ¿Seguirás creyendo que tú solamente eres polvo y que el Dios eterno descendió hasta ti a través de Cristo? ¿Solamente creerás que eres polvo y ya? ¿Te das cuenta que no fue la Pachamama, ni el cielo, ni los astros que te formaron, y que tus pasos y tus días y tu existencia no dependen de sus movimientos, sino de la mano del Dios vivo que te creó y te sostiene? ¿Qué harás con un Dios que, sabiendo todo lo que eres, mentiroso, caído, enemigo, decidió visitarte con amor en lugar de ira? ¿Qué harás? ¿Estás consciente de tu condición y que necesitas a Cristo? Sí, Dios nos visitó en Cristo. Y no solamente nos visitó en Belén y en el Calvario. Hoy, en esta hora, Dios vuelve a inclinarse hacia ti y lo hace a través de la palabra predicada. Cada vez que se anuncia a Cristo con verdad, es Dios tocando al pueblo otra vez. Es Dios descendiendo del trono, no para condenar, sino para salvarte. Esta predicación no es un speech de venta, no es un discurso, es una visita divina. Es el Dios, el dueño del cosmos, llamando a los que yacen desnudos en el campo. Es el Dios que no te ha olvidado, acercándose una vez a ti con esta predicación. Si hoy estás escuchando esto, es porque Dios ha bajado otra vez a buscarte. No lo rechaces. No puedes seguir llamándote libre cuando estás condenado al pecado y al vacío. No puedes seguir creyéndote que hay esperanza lejos de Cristo, porque no la hay. Arrepiéntete de verdad, no de manera superficial. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. No solamente porque has fallado, sino porque Él es digno. Te ruego, ven y corre a Cristo que descendió por ti y entrégate a Dios que no te despreció, sino que te amó cuando eras despreciable. Esta es tu visita, esta es tu hora, amigo. Por favor, no la rechaces. David, después de preguntarse quién es el hombre para que Dios se acuerde de él, David contempla ahora algo mucho más asombroso. Dios no solamente se acordó del hombre, sino que lo coronó. Dice el verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Hermanos, esa corona no era por mérito humano, era una corona de gracia. Y aunque fue perdida por el pecado, fue recuperada nuevamente en Cristo. El segundo Adán, la honra que fue caída ha sido levantada en él. Y tú en él no solamente eres salvo, sino que también eres restaurado. Ahora miremos juntos esa verdad gloriosa en el punto 3. La gloria de Dios manifestada en la dignidad del hombre. Punto 3. La gloria de Dios manifestada en la dignidad del hombre. Dice el verso 5 al 8. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El asombro de David no se detiene con la pregunta ¿qué es el hombre? No se detiene allí. Ahora contempla una respuesta divina. El mismo Dios que visitó, ha conferido al hombre también gloria. Lo hizo menor a los ángeles, pero lo coronó con gloria y con honra. No porque el hombre lo merezca, sino porque fue creado a su imagen. El hombre fue coronado, no se coronó a sí mismo. Su dignidad no nace del mérito, sino de la gracia de Dios. Cuando se dice que fue hecho poco menor que los ángeles, no lo rebaja en significancia, sino más bien lo coloca en una honra intermedia
por debajo de los ángeles como gloria visible, pero por encima de todas las criaturas terrenales. Y aún eso también será temporal, porque en Cristo todos los santos juzgarán a los ángeles. El mismo hombre frágil ha sido exaltado por Dios con una dignidad única. El polvo fue coronado. Es la gloria de Dios manifestada en la dignidad del hombre. La Escritura dice que Dios lo coronó con gloria y honra y lo hizo señorear sobre las obras de sus manos. Esto es una alusión directa al mandato original del Edén. Nuevamente David pensando en Génesis 1, llenar la tierra, sojuzgarla, administrarla con sabiduría. Gobernar la tierra no era un acto de ambición, sino de adoración. El hombre fue llamado a reflejar a Dios en todo lo que hacía, en trabajar, cuidar, multiplicar y amar. La gloria de Dios se manifiesta en la vocación humana, vivir para Él, gobernar como Él y amar como Él. Pero esa dignidad ha sido olvidada por el mundo moderno. Hoy se valora más a la persona por lo que producen o por lo que poseen y no viendo la dignidad de Dios en él. Al mismo tiempo, se le rebaja la dignidad del hombre, o se las quitan, mejor dicho, y se la rebajan a nivel de los animales. Se dice que un pez, una zanahoria o un árbol tiene el mismo valor que un niño en su vientre. Se adoptan mascotas mientras se abandonan hijos. Se protege el bosque mientras se destruye familia. Esto ocurre porque el mundo ha perdido la noción de quién es el hombre. Ha borrado a Dios y al hacerlo ha perdido al norte, ha perdido su dignidad. Y la Biblia dice otra cosa: la gloria de Dios es manifestada en la dignidad del hombre. Tú no vales por lo que haces, sino porque eres imagen de Dios. Y aunque esa imagen ha sido distorsionada por el pecado, sigue presente. Por eso defendemos la vida del no nacido. Por eso defendemos la vida del anciano, del discapacitado. La dignidad del hombre no es evolutiva, es teológica. Y negarla es una blasfemia, es un pecado contra el Creador. Cristo es el hombre en quien la gloria y la honra dadas al ser humano alcanza su plenitud. Él vivió sin pecado, reinó con mansedumbre y fue obediente hasta la cruz. En Él, en Cristo, el hombre es restaurado y ahora reina. Y con Él, los que han sido unidos por fe serán exaltados. Esto no es una doctrina para inflar nuestro ego, sino para quebrantarnos en gratitud e ir a Dios en adoración. Porque todo lo que tenemos por gracia y nuestra dignidad más alta que tenemos es estar unido a Cristo. Nuestra dignidad radica en que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero la grandeza del hombre no está en solo que es eso, sino que también fue creado para conocer a Dios y disfrutarlo. Aquí radica la verdadera grandeza. Y por eso el mundo está al revés, porque ha perdido el entendimiento de quién es el hombre y cuál es su propósito. Resumiendo, ¿dónde está la dignidad? En que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y dónde está la grandeza? En conocer a Dios. Ahora mismo el mundo dice, ya no se vive para Dios, sino para ellos mismos. Ya no se adora al Creador, sino a la criatura. Y al olvidar a Dios, el hombre también se ha olvidado de sí mismo. Esto transforma incluso nuestra manera de evangelizar. Nosotros no predicamos a otros porque sean útiles, sino porque son valiosos, porque vemos en ellos la imagen de Dios, aunque caída. El evangelio no es solo perdón, es restauración. Evangelizamos porque sabemos que el hombre fue hecho para reflejar a Dios y no lo está haciendo. Porque el pecado no es solamente una maldad o un problema moral, es traición a nuestro propósito. Predicamos porque queremos ver coronas restauradas a los pies de Cristo. Cuando ves a alguien perdido, no solo ves pecado, ves una gloria de Dios distorsionada. Una corona caída. Por eso predicas con compasión y urgencia, porque sabe quién es el hombre y para qué fue hecho. Hermano, iglesia, cuando el mundo ve a un cristiano, está viendo o debería ver la plenitud de un hombre y de una mujer que ha sido recuperada
de toda esa dignidad que perdió en el Edén. Usted es una predicación, un anuncio caminante del Evangelio, un testimonio vivo de que la gloria caída ha sido restaurada en Cristo. Así que no camina como que no sabe usted quién es. Camine como quien ha sido coronado. Hable, trabaje, ame, viva, pero como alguien en que Dios ha puesto su imagen y en quien Cristo ha puesto su firma. Ahora bien, hermanos, no nos confundamos. La gloria del hombre no es la gloria de Dios, no compiten. La gloria de Dios es eterna, es infinita. En cambio, la gloria de Dios es ilimitada, derivada y conferida por Dios. El hombre no fue creado para ser adorado, sino para reflejar la gloria de Dios y que eso lo lleve en adoración a su Creador. Dios no comparte su gloria como objeto de adoración, pero sí confiere una gloria al hombre para que viva para él. Cuando el hombre vive para sí mismo, se oscurece. Cuando vive para Dios, resplandece. No somos el centro del universo, pero fuimos el escenario donde Dios desplegó toda su gracia más gloriosa y que vemos la plenitud de Cristo viviendo perfectamente, que era lo que se esperaba en Génesis 1. Esa gloria conferida al hombre se ha desvanecido en nuestra generación. ¿Y por qué pasa esto, hermanos? Porque el mundo ha querido borrar a Dios y con él borras a Dios y borras el norte. Es perder el norte completamente, es perder la dignidad del hombre. Porque cuando el hombre ya no vive para reflejar a Dios, deja de entender quién es. Él comienza a oscurecerse, así de lejos hemos caído. Cuando el hombre borra a Dios, se borra a sí mismo. Es literalmente como que si la luna quisiera tapar la luz del sol. La luna no brilla a causa de su propia luz, brilla a causa de la luz del sol. Eso pasa con nosotros cuando queremos tapar a Dios, borrar a Dios. Se va la luz en la cual nosotros debemos vernos reflejados. Pero lo glorioso del Evangelio es esto. Dios no dejó al hombre en su locura. Nos visitó en Cristo para restaurar todo lo que se había profanado y para devolver la corona caída y encender nuevamente esa gloria que había sido perdida. Porque el fin último de la restauración no es solamente su sanidad, sino la adoración del Dios que lo levantó. Dios nos devuelve la gloria para que reconozcamos la suya. Nos corona de honra para que rindamos nuestras coronas ante el trono del Cordero. Por eso este salmo termina como comenzó, con adoración. Con un corazón que, habiendo visto el cielo, el polvo, la caída y la redención, solo puede exclamar una sola cosa. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y esto nos lleva al último punto. La gloria de Dios en la adoración de su pueblo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El salmo cierra como comenzó, con adoración. David no añade nuevos argumentos ni imágenes nuevas. Él repite la misma exclamación con la que abrió, pero ahora con un corazón más lleno. No es un simple eco poético, es una respuesta renovada de haber contemplado la gloria de Dios en los cielos y en el hombre. Esta contemplación produjo reverencia y como debería terminar toda buena teología, terminar en doxología. La reflexión termina en alabanza. David no termina el salmo con el hombre, sino con Dios. No dice, qué maravilloso es el hombre. No, él dice, cuán grande es tu nombre. Porque el propósito de toda revelación natural, moral y redentora es llevarnos a exaltar al Creador. Dice Romanos 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El salmista no da una orden, no hace una invitación, Él adora. Es la expresión natural de un alma que ha sido regenerada y ha visto la gloria de Dios. Y esto nos confronta. ¿Qué produce en ti la contemplación de la gloria de Dios? ¿Qué produce una información solamente teológica? Sí, lo leí en el Salmo 8, pero ¿eso qué produce en ti? ¿Te crea una frialdad intelectual?
O haces como David, que te postras y proclamas: oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La fe viva adora. El corazón que ha visto a Cristo no puede quedarse callado. David no dice mi Señor, aunque lo era. Dice: oh Jehová, Señor nuestro. Es una declaración congregacional, comunitaria, porque Dios no es solamente un Dios de unos poquitos. El Dios de un pueblo que ha sido redimido por Cristo Jesús. La gloria de Dios no se canta en soledad, sino en asamblea. La iglesia es la comunidad donde la adoración se convierte en un testimonio público de la majestad divina a los inconversos. El Cristo que descendió a nuestra pequeñez, que restauró nuestra dignidad, que fue coronado de gloria. Él ahora, Cristo, es el centro de la oración de los cielos y será también el canto eterno de su pueblo redimido. Este salmo nos llama a adorar, pero no con labios vacíos ni con emociones superficiales. Nos llama a adorar con entendimiento, con asombro, con gratitud. No podemos hablar de la gloria de Dios sin adorarle. Eso no tiene sentido. No podemos ver la cruz sin quebrantarnos. No podemos vivir, decir que somos su pueblo y vivir indiferente a estas cosas. Hermanos, iglesia, la iglesia no existe para evangelizar ni para enseñar primeramente, sino para adorar. Y cuando adoramos como debemos, todo lo demás fluye en su lugar. ¿Cómo está tu adoración? ¿Te has detenido a adorar o has pasado por este salmo como quien lee una poesía sin detenerse en la gloria de Dios? ¿Estás viviendo como parte del pueblo redimido que proclama Señor nuestro? Y tú, amigo que nos visitas, tú que no has creído aún en Cristo, ¿has vivido sin adorar a Dios como que si tú fueras el centro del universo? ¿Sabías que fuiste creado para conocer, amar y exaltar al Dios que te formó? ¿Aceptarás hoy que Cristo, el Señor exaltado, te llama a no admirarlo de lejos, sino a adorarlo en espíritu y en verdad? El Salmo comenzó con adoración y termina con adoración, porque esa es la respuesta apropiada a la gloria de Dios revelada en la creación, en el hombre y en Cristo. Y si tú has visto esa gloria, no puedes hacer otra cosa sino postrarte y decir: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oremos. Amado Padre, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, Señor. Hoy hemos contemplado la grandeza de tus cielos y también tu misericordia en el polvo. Nos hiciste del barro y sin embargo nos coronaste de gloria. No nos dejaste allí, nos visitaste en Cristo, Padre. El Hijo del Hombre, el verdadero Adán, Señor. Gracias por darnos a Cristo. Gracias por redimirnos, restaurarnos, salvarnos a través de Cristo, Señor. Gracias por devolver la corona que se había caído en el Edén. Señor, ayúdanos a vivir como personas que hemos sido restauradas, redimidas, Señor. Que nuestras vidas te prediquen, Señor. Que podamos predicarles a otra persona con compasión, Señor, porque no están reflejando para lo que tú los creaste, Señor. Señor, que en cada lugar, en cada decisión, Señor, que tomemos, se escuche, se pueda escuchar, Señor, lo que hoy acabamos de decir, que, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Señor, ayúdanos, que podamos meditar en este salmo toda la semana. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Por favor, te ruego, anima a mis hermanos. Pero también te ruego que pueda prosperar, Señor, tu palabra y pueda traer a pecadores a salvación. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra que no la merecíamos. Ayúdanos a contemplar estas verdades y a meditar en ella todas las semanas. Oramos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén.